Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En este caso tenemos con nosotros El Abejorro Tramposo, un juego de Emily Lucas Brand, es un juego de cartas para todos aquellos aproximadamente que tengáis más de 7 años, aproximadamente. Una partida puede durar unos 25 minutos y pueden jugar de 3 a 5 jugadores. El objetivo del Abejorro Tramposo es muy simple, y es que tienes que ser el primer jugador en quedarte sin cartas, como sea. Y si eso quiere decir hacer trampas, por favor, bienvenidas sean, porque el Abejorro Tramposo es el primer juego en el que las trampas no son un complemento, no, son la principal regla del juego. Así que, si quieres, vamos a ver qué hay dentro de esta cajita y vamos a hacer muchas trampas. Tal como os decía, el Abejorro Tramposo es un juego de cartas, así que, aparte de las instrucciones, tenemos cartas. Esas son las cartas más comunes en el juego, que son más o menos todas tienen el mismo dibujo. Son las cartas de flores y lo que nos importa de estas cartas es sobre todo las flores y la combinación de colores que tienen. Luego os explicaré por qué. Y después tenemos unas cartas de acción, ¿vale? Más concretas. Son la de gusano guardián, langostas, polen, abeja polinizadora, avispas. Ojo, porque las avispas algunas no tienen aguijón, pero otras sí que lo tienen. Os explicaré también luego por qué una y por qué la otra. Cartas de telaraña, cartas de araña, mariposas y abejorro tramposo, ¿vale? Esas son las cartas que componen la baraja del abejorro tramposo. Para empezar a jugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues para empezar a jugar vamos a separar de todo el total de la baraja el gusano guardián, solo hay una carta gusano guardián, las langostas y el polen. ¿Qué vamos a hacer con el resto de cartas? Pues las juntamos todas, tal que así. Las unimos también a las cartas de flores, barajamos muy bien, en este caso porque encima hemos puesto de un lado unas y del otro lado otras, barajamos muy bien y lo dejamos a un lado. Entonces, vamos a ver, primero, la carta del gusano guardián. Vemos que tiene como dos lados, dos caras, ¿vale? La carta, evidentemente, todas las cartas tienen dos lados. Bueno, esa tiene el gusano guardián sin catalejo y el gusano guardián con catalejo. Al empezar el juego preguntamos, a ver chicos, ¿cuál es el que tiene, el más viejo, vamos? O sea, ¿quién es el que tiene más años? En este caso voy a ser yo, y le damos la carta del gusano guardián, se la pone enfrente de él, de forma que se vea el gusano sin catalejo, ¿vale? Y a la vista de todos los jugadores también. Después, las langostas. Ponemos una carta de langosta entre cada dos jugadores, ¿vale? Si por ejemplo a este lado yo tuviera un jugador, pues entonces ponemos una langosta aquí. Si después enfrente y al lado de este jugador yo tuviera otro jugador, pondríamos esta aquí. Esta aquí, por ejemplo, y esta aquí. De forma que todos y cada uno de los jugadores tengáis a cada uno de vuestros lados una carta de langosta, ¿sí? Las que sobren se devuelven a la caja. Y después ponemos la carta de polen en el centro de la mesa, a la mano de todos los jugadores, es decir, al alcance de todos los jugadores, y boca arriba. Para empezar a jugar, pues entonces ya hemos barajado el mazo de cartas, lo que hacemos es repartir a cada uno de los jugadores 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo para el resto de jugadores, ¿vale? Vamos repartiendo 8 cartas y entonces levantamos una, es decir, cuando ya hemos repartido las 8 cartas a todos los jugadores, levantamos una, la dejamos y dejamos el mazo de cartas aquí, ¿vale? Este será el mazo de cartas de donde cogeremos cartas y esto será el mazo de descarte, ¿vale? Esa es la primera carta del mazo de descarte. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, cuando yo pongo esta carta, hubiera sido no una carta de flores, sino una carta de acción, que en la carta de acción, o sea, la acción de la carta no se jugaría, pero sí se tendría en cuenta el color de la flor y la combinación, ¿sí? Muy bien, pues ahora vamos a ver en qué consisten estas acciones y estos colores para empezar a jugar. Y vamos a empezar la partida del abejorro tramposo. Una partida de abejorro tramposo está compuesto por tantas rondas como jugadores haya en la mesa. Es decir, si aquí hubiéramos 4 jugadores, tendríamos que jugar 4 rondas y después de esas 4 rondas ver quién es el ganador de la partida del abejorro tramposo. Para empezar a jugar, eso sí, el primero que empieza es el jugador que tiene el gusano guardián delante de él. En este caso, por ejemplo, yo miraría mis cartas y entonces mis 8 cartas y entonces decidiría cuál de ellas voy a jugar. ¿Cómo se juegan las cartas en el abejorro tramposo? Pues tenemos que mirar cuáles son la combinación de colores o los colores que haya en la carta que empieza la pila de descarte. Si por ejemplo aquí tenemos azul y verde,
Una de las condiciones que tiene que cumplir mi carta para poder ser jugada es que tenga al menos uno de los dos colores que tiene esta flor. Da igual qué parte de la flor tenga ese color. Es decir, aquí por ejemplo tenemos los pétalos verdes y a lo mejor yo tengo esta carta de aquí, que el verde está digamos, en la parte del centro de la flor. Pues la podría jugar. ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo no hubiera encontrado, no tuviera ninguna carta que tuviese el color verde o azul en sus flores? Pues que no podría jugar y tendría que coger una carta del mazo de cartas, robar una y entonces pasaría el turno al jugador siguiente, ¿vale? Como ya os he dicho, bueno, como decíamos anteriormente, el objetivo principal es quedarnos sin cartas y para ello podíamos hacer trampas, pero ojo, porque hasta para hacer trampas hay que tener unas ciertas reglas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las reglas para hacer trampas. Y es que la mano de las cartas siempre tiene que estar encima de la mesa, ¿vale? No puede ir por debajo, no. Siempre tiene que estar encima de la mesa. Aquí puedo ser muy ingenioso, pues en un momento dado, si mis tres compañeros de mesa no me están mirando y yo hago tal que así, y nadie se da cuenta, pues lo hago y me deshecho de una carta. Pero solo puedo deshacerme de una carta por trampa, digamos, ¿vale? No podría haber cogido 2 o 3 cartas y tirarlas todas juntas, solo una carta. ¿Qué pasa si se dan cuenta de que he hecho una trampa? Pues que entonces me hubieran acusado y entonces tendríamos que haber resuelto si realmente estaba o no estaba haciendo trampa. Durante ese tiempo nadie más puede hacer trampa, ¿vale? Las trampas se paran. Y cuando te queda solo una carta, esta carta no la puedes hacer desaparecer con trampas. La tienes que hacer desaparecer jugando. ¿Sí? Esas son las reglas para hacer trampas. Yo, por ejemplo, he hecho una, ¿no? Y es que he tirado la carta por encima de mi hombro, pero lo he hecho como ejemplo, porque yo no puedo hacer trampas. ¿Por qué? Porque yo soy el gusano guardián. La persona que tiene el gusano guardián en la mesa tiene que ser muy honesto, no puede hacer trampas, eso sí, tiene que estar muy alerta a que ninguno de los otros jugadores las haga. Y si las hace, tiene que decir en voz alta, ¡te pillé! ¿Por qué? Porque si algún otro jugador ve que yo he hecho una trampa y no es el gusano guardián, no puede decir nada, tiene que quedarse callado y ver cómo el otro jugador se va deshaciendo de cartas. El único que puede acusar es el gusano guardián. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a coger mi carta, y está aquí, yo no he hecho trampas, ¿vale? Porque yo soy honesto y soy el gusano guardián, eso sí, te he pillado a ti, tú estabas haciendo trampas y te he dicho, te pillé. Muy bien, yo, por ejemplo, te he acusado justamente, es decir, entre todos resolvemos que sí, estabas haciendo una trampa, pues entonces va a pasar lo siguiente, y es que yo te voy a dar a ti 2 cartas, una de mi mano de cartas y la otra va a ser el gusano guardián. Te voy a dar las 2 cartas y a partir de ahora tú serás el gusano guardián y la partida pues seguirá tal cual. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pues me he equivocado y te he acusado a ti injustamente de ser el ladrón? Pues entonces seré yo el que coja una carta del mazo de cartas y me quedaré igualmente con el guardián, con el gusano guardián y seguiré siendo el gusano guardián. Pues entonces, como veíamos, es muy importante los colores de las flores, pero también tenemos las cartas que tienen diferentes acciones. Vamos a ver qué acción coge cada una de estas cartas. La primera carta que vamos a ver es el abejorro tramposo. Esta carta es complicadilla, ¿por qué? Porque no la vamos a poder jugar en nuestro mazo de cartas, a no ser que seamos el gusano guardián. El gusano guardián es el único jugador que puede poner en la pila de descarte un abejorro tramposo. ¿Sí? Si no, es decir, el resto de jugadores que no sean gusanos tramposos, la casi única manera, digo casi única porque luego veremos que a lo mejor hay otra manera más, pero la casi única manera, bueno, sí, es la única manera de tú deshacerte del abejorro tramposo es hacer trampas. Tenéis que ser pues avispados, un poquito despiertos y hábiles para deshaceros de los abejorros tramposos cuando los tengáis. ¿Sí? Pero siempre cumpliendo las normas y las reglas de las trampas. No me seáis más tramposos de lo debido. ¿Sí? Vale. La siguiente carta tenemos aquí es la avispa, pero sin aguijón. ¿Vale? Tenéis que estar muy atentos cuando salga esta carta, tenéis que ser muy avispados para daros cuenta de que esta no tiene aguijón y hay otra que tiene aguijón. ¿Por qué? Porque la que no tiene aguijón y la que tiene aguijón mandan acciones diferentes, ¿vale? Yo, por ejemplo, juego esta carta y la pongo aquí, ¿vale? En ese momento, pensad, no tiene aguijón, no pincha, todos tienen que ir a tocar la carta, ¿sí?
Todos tienen que ir a tocar la carta. ¿Por qué? Porque el último, es decir, el que sea el último, se va a robar una carta de cada una de las manos de los demás jugadores. El último jugador que toque la avispa se llevará una carta de cada uno del resto de jugadores. Si somos 4, son 4 cartas. No, perdón, 3. ¿Vale? 3 cartas. Después tenemos la avispa con aguijón. En este momento que se pone la avispa con aguijón, pensad, pincha, no la podemos tocar, pincha, ¿vale? Aguijón, pincha, no la podemos tocar. Entonces, en ese momento nadie la toca. Que nadie, o sea, que toda la gente en la mesa, digamos, está súper atenta y ha captado que esa avispa tiene aguijón y no pueden tocar la carta. Si pasan 3 segundos y nadie ha tocado la avispa, la partida continúa. ¿Que alguien se ha equivocado y toca la avispa dentro de los 3 segundos? Pues entonces esa persona se va a coger una carta de cada uno de del resto de jugadores, de los 3, 4 o 5 jugadores que haya. ¿Sí? La otra carta que tenemos aquí es la de telaraña. Esta carta, ¿veis que tiene una X? Pues esto indica que no va en función de los colores de las flores, por tanto esta carta la podéis jugar cuando queráis. ¿Qué pasa? Pues que obliga a que la siguiente carta sea una carta de araña. ¿Qué pasa si no tienes ninguna carta de araña en tu mano de cartas? Pues que robas una carta del mazo y el turno pasa al siguiente. ¿Que no tiene una carta de araña? Pues roba y el turno pasa al siguiente. ¿Que no tiene una carta de araña? Hasta que alguien tenga una carta de araña y la ponga. A partir de aquí entonces el juego se desarrolla con total normalidad siguiendo los colores de las flores. Aquí tenemos la carta mariposa. Esta carta, cuando la jugamos y la ponemos encima del mazo de cartas, podemos escoger a otro jugador para que robe una carta de nuestra mano de cartas. Y aquí es cuando os decía, ¿os acordáis que os decía? Es casi la única manera de deshaceros de un mejor tramposo, porque evidentemente, si el otro jugador, yo estoy así, el otro jugador no sabe qué carta está cogiendo y coge una mejor tramposo, pues se la estará llevando, sí. Lo que pasa es que yo no me estaré deshaciendo de esa carta, sino que me la están cogiendo, ¿vale? En ese caso, la otra persona se lleva la mejor tramposo y ya está. ¡Qué suerte! Me he deshecho de una carta difícil. Pero no es que yo la tire o me esté deshaciendo de ella, ni que yo se la dé al otro jugador. Es el otro jugador el que la coge con la carta mariposa. Y después tenemos aquí a nuestra amiga abeja polinizadora. En este momento, en el momento en el que se pone encima la abeja polinizadora, es cuando tenemos que ir a coger la carta de polen y decir ¡polinización! Y en ese momento tenemos que ir a tocar a alguno de los otros jugadores que estén en la mesa. Si durante los 3 segundos siguientes somos capaces de tocar a alguien, entonces esa persona se llevará 2 cartas del mazo de cartas y volveremos a dejar la carta de polen en el centro de la mesa. ¿Que durante esos 3 segundos la gente ha sido súper rápida y se ha ido corriendo y yo no he sido capaz de tocar a nadie? Pues entonces dejaremos la carta de polen encima de la mesa y la partida continuará. Así que si no quieres que te toquen, salta, corre, muévete. Es una carta que obliga a que físicamente reacciones muy rápido. Y después tenemos las cartas langostas. Las cartas langostas no las hemos tenido en la mano, no han estado ni en la pila de cartas ni en la pila de descarte, pero han estado en juego. ¿Os acordáis que al principio poníamos una carta de langosta entre cada 2 jugadores? Es decir, que de una manera, vosotros, cada jugador tiene a ambos lados una carta de langosta. Tenéis que vigilarla bien durante toda la partida porque os van a intentar robar las langostas. Sí. Entonces tenéis que estar pendientes. Entonces, por ejemplo, estamos jugando, ¿no? Y entonces el que tengo aquí a mi lado hace y se lleva esta carta de langosta. Yo tengo la oportunidad de decir, que me estás robando la carta de langosta, pero no eternamente. Es decir, tengo un tiempo limitado para poder hacerlo. Ese tiempo limitado es hasta que un otro jugador, al que le toca el turno, pone la carta encima de la pila de descarte. A partir de ese momento yo ya no puedo darme cuenta, y si me doy cuenta, pues mala suerte, he llegado tarde de que me han robado la langosta. Entonces, después de que pase eso, la persona que me ha robado la langosta me dirá, te he robado una langosta, tío. Volveremos a poner la langosta en la zona entre los 2 jugadores y yo robaré 2 cartas de la pila del mazo de cartas. 2 cartas, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me doy cuenta y me está robando la carta y digo, deja mi langosta en su sitio? Pues nada, la langosta vuelve a su sitio y la partida continúa. ¿Qué pasa
si la persona que me roba la langosta es la misma persona que por turno le toca poner una carta aquí. En ese caso tengo un poco más de tiempo para darme cuenta de que me han robado la langosta, ¿vale? Será hasta la persona siguiente el tiempo que tengo disponible para poder decir, oye, mi langosta, alguien me la ha quitado, ¿qué pasa? ¿Vale? Ya hemos explicado cuáles son las acciones de cada una de las cartas de acción, con lo cual también hemos explicado cómo se juegan las cartas que no tienen acción, que simplemente son cartas de flores, que son con los colores, ¿vale? Vamos desarrollando el juego y ¿cuándo se acaba la ronda? Pues la ronda se acaba cuando algún jugador se ha quedado sin cartas, ¿sí? En ese momento será cuando paremos la jugada y entonces haremos un recuento a aquellos que aún tienen cartas en sus manos de los puntos negativos que tienen. En el libro de instrucciones os pone cada carta qué punto negativo indica. Entonces hacéis el recuento y vais contando. Como os decía antes, se juegan tantas rondas como jugadores haya en la mesa. Por tanto, si somos 4, se juegan 4 rondas. Vamos apuntando por ronda la puntuación negativa de cada uno de los jugadores y al final de la partida se hace el recuento. Quien tenga menos puntos negativos es el ganador del abejorro tramposo. Después también tenéis una opción, en el libro de instrucciones lo podéis mirar, para jugar con el gusano guardián, pero con catalejo. Es como una versión, digamos, un poco más para profesionales. Cuando hayas jugado 2 o 3 partidas, pues mira esta opción, es muy fácil de entender en el libro de instrucciones y podrás jugar una pequeña versión más divertida con el gusano guardián. ¿Sí? Pues hasta esto es el abejorro tramposo, así que espero que os haya gustado muchísimo y que hagáis muchas trampas. Muchas, 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 pero siempre siguiendo las reglas, ¿eh, chicos? Hasta la próxima.